Ya son dos, vamos. Ya faltan menos para dudar. Otro se vendía. Vale, chicos. A ver, les voy aclarando para la clase próxima, que es el martes, antes de tocar lo que son las nuevos, la organización del Estado y demás, vamos a ver el proceso de sanción de una ley. Para eso, esperen que ya les voy a mandar el link. Mm, Hay un explicativo muy bueno, si no me equivoco, en la página del Congreso. Ahí está. Ya les copio el link, se los voy a mandar a la plataforma. Esto, véanlo, por momentos parece simple, pero en general es un tema con el que tienen bastante complicaciones. Para lo cual es mejor que lo lleven bien leído. Es corto, es un esquema muy breve, pero la verdad que les aclara muy bien el camino que recorre una ley desde que nace desde que se concibe, ¿no? Desde la iniciativa hasta el momento en que finalmente se publica. Ahí les mando. Taca, taca, taca. Ahí va. Listo. Nada más que esto. Bien. Para la clase que viene vamos a ver eso y vamos a ver los artículos 39 y 40 de la Constitución que tienen los nuevos mecanismos de democracia semi-indirecta. Vamos a hablar de federalismo, vamos a hablar un poquito de lo que es el artículo 1, que ya lo tocamos un poco por arriba, capaz que lo vemos un poco hoy o directamente en la clase próxima. Y nos metemos con el tema de democracia semidirecta, más allá del proceso de sanción de la ley. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de lo que era la primera parte de la Constitución Nacional, lo que es las declaraciones de derechos y garantías, y de lo que eran todo este articulado hasta la reforma del 94? En el año 94 se introduce una modificación a la Constitución que no podía, como yo ya les expliqué, alterar artículo alguno de la primera parte, por lo cual se crea este nuevo capítulo que se llama Nuevos Derechos y Garantías. ¿Está? Vamos a hacer un poquito de historia, no mucho, pero para hoy tenían que ver dos fallos, el fallo Siri y el fallo Cot. Que los voy a poner un poquito en contexto. Antes de Siri y Cot, la única. ¿Se acuerdan que yo les hablé un montón de derechos y les dije para qué eran las garantías constitucionales? Las del 18 son para el proceso, tanto penal como algunas para el proceso civil también, la gran mayoría. Mientras que en estos nuevos derechos y garantías, en el artículo 43, se van a introducir lo que se llaman mecanismos de garantía, que son herramientas constitucionales para que ustedes no solo los derechos que nombramos, explícitos o implícitos, estén en la Constitución Nacional, sino que les va a dar una herramienta para protegerlos rápido. Esa es la idea. Esos son los mecanismos de garantía. Son herramientas para proteger los derechos constitucionales. ¿Cuál es el problema? Antes de Siri y Cot, la única herramienta que yo tenía, ¿alguien sabe cuál era?
El habeas corpus. Exactamente. La única herramienta rápida que yo tenía para proteger un derecho constitucional era el habeas corpus. ¿Qué derecho protegía? Básicamente la libertad ambulatoria de las personas. Es decir, mi derecho a circular. Si había un caso de desaparición de una persona o una persona detenida ilegalmente, etcétera, 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 presentaba este recurso rápido y los jueces me lo resolvían bastante, bastante rápido, porque justamente estábamos protegiendo este derecho del individuo, ¿no? Pero teníamos un montón más de derechos que ya nombramos, que si yo quería hacerlos valer, tenía que ir por vía judicial, pedir una medida cautelar o algún tipo de herramienta para que el juez, pero hasta que todo esto se daba, tardaba bastante, tenía que probar lo que estaba pasando, etcétera. Con lo cual, el derecho lo tenía, pero muchas veces cuando yo lograba protegerlo, ese derecho lo había perdido. A ver, supongamos, si yo estoy, les voy a dar, se los voy a dar más adelante con otros ejemplos, porque no quiero mezclar la cabeza. Pero un día llegó el doctor, ¿no? No, llegó el fallo Siri. ¿Qué es lo que nos dijo Siri? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede contar un poquito de Siri? ¿Quién era? ¿Qué pasó? Más o menos, no necesito muchos detalles, pero sí que podamos delimitar qué acción hubo, qué derechos estaría vulnerando y para protegerlo. ¿Alguien pudo ver esto? Era el director de un diario de la provincia de Buenos Aires, Ujú. No era que ¿sabes que no era un diario? Era una imprenta. una imprenta. Pu- Publicaba revistas y yo qué sé. No era un diario precisamente, pero no importa, no cambia la cuestión, Luca. Bien. Bien. Y él había presentado un habeas corpus. Antes del habeas corpus, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, él decía o alegaba que le tenían clausurada bueno, justamente la imprenta, Bien. la Le habían policía. clausurado la imprenta. ¿Quién? ¿Sabemos? La policía. La policía. Bien. La policía le había clausurado la imprenta. ¿Qué derecho constitucional se veía afectado, piensan ustedes? La libertad del trabajo. Mi derecho a trabajar sin gatos, por favor, y a ejercer toda industria lícita. Y a la libertad de expresión. ¿Y cómo? Y a la libertad de expresión. Bien. Y a la libertad de expresión o a la libertad de prensa. Eh, bien. Dos derechos constitucionales afectados. Sí, Perdón, profe, se me cortó. ¿Podría repetir cuáles fueron los derechos que no, o sea, lo que le había afectado? Digamos, solo escuché el derecho al trabajo y más nada. los derechos, el derecho. Espera, saca, apaga el micrófono porque me mata el retorno. El derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, artículo 14 de la Constitución Nacional, y el derecho a publicar sus ideas por la prensa, tomándolo como libertad de expresión o tomándolo como libertad de prensa. Pero ¿qué pasó? Si yo agarro las herramientas que me daban, la justicia no tenía ninguna herramienta rápida, como lo era el habeas corpus, para proteger mis derechos constitucionales. O sea, salvo el derecho a la libertad, el resto estaban en un plano de igualdad con cualquier otro derecho, constitucional o no constitucional. Ahora sí, seguí, Lucas, si querés, o si quiere hablar alguien más. ¿Qué presentó este hombre? Bueno, él había como presentado un pedido para que cese la clausura. En realidad también aclaratoria, porque la clausura ya había terminado, pero él quería recurrir a la justicia para que dictaminen como, digamos, de forma formal, eh,
que eso ya había terminado. Y bueno, y desde la justicia se determinó que nadie había dispuesto dicha clausura, ni la policía, ni ninguna autoridad. Saliendo de esto, no enroscándonos en esas cuestiones, ¿qué herramienta es la que él utiliza para llegar rápido a la justicia? ¿Sabés? Pues vos dijiste que es como una aclaratoria, hace un pedido. En realidad, él utiliza, ¿qué? ¿Alguien sabe? Él presenta un habeas corpus. Lo que hace es utilizar la figura del habeas corpus diciendo, si el habeas corpus me sirve para defender mis derechos constitucionales, mi derecho me tendría que servir para todos, porque no tengo otra herramienta mejor y igual de rápido. Que es por lo cual primero le van diciendo que no, hasta que en un momento es la justicia la que reforma este habeas corpus, creando una nueva herramienta, diciendo que esta herramienta nueva es procedente cuando, por un actuar de una autoridad pública, se vulnere un derecho constitucionalmente protegido, se puede utilizar esta herramienta para llegar a la justicia. Esta herramienta que luego fue llamada amparo, ¿no? Pero hasta ese momento se utilizaba el habeas corpus como lo que ahora nosotros conocemos como amparo, porque fue la justicia la que lo crea. ¿Se entiende o no? Profesor, yo tengo una duda, Sí, Ariana. porque cuando los jueces y la Cámara le dijeron que no se podía usar ese recurso porque no correspondía al caso, él salió a aclarar que él no había interpuesto ese recurso. Entonces ahí no me queda claro si dijo después eso porque le dijeron que no o si nunca lo hizo. Pero finalmente se lo terminan tomando como bueno, es decir, él no sabía cómo llegar a la justicia, pero realmente él presenta un habeas corpus. Es decir, es un habeas corpus lo que se usa, era la única herramienta que tenía. Fíjate que finalmente el dictamen es en favor de esto. El último fallo, que es el que nos importa, pues es el que sienta jurisprudencia, termina diciendo, bárbaro, no hay otra herramienta mejor para proteger un derecho rápido, te damos esta. Es decir, que finalmente después se llamó amparo, pero se utilizó el habeas corpus para defender otros derechos. Eso es lo que quiero que les quede claro. Pero igual era criticado porque creaba como una legislación nueva. Y claro, a ver, es que ese es el tema del poder. A ver, ese es el tema del poder judicial. El poder judicial, como es el último intérprete de las normas, aún cuando las normas no tengan ese sentido, si el poder judicial a ustedes les dice, esto se interpreta de esta forma, y la Corte Suprema, que como última instancia dentro, a nivel nacional, termina diciendo, esto se interpreta así, la ley se va a interpretar así por más que la hayan querido hacer para otra cosa. Por eso el Poder Judicial es tan poderoso, chicos. Esta semana tenemos ya bastante con el tema del Poder Judicial, el tema de elecciones, Tucumán, etcétera, ¿no? Pero bueno, los tipos están por encima de todo y ya lo saben. Con lo cual, sí, se lo critica por crear, pero jurisprudencialmente, en este caso, hay un buen actuar del Poder Judicial. Es decir, está dando como un paso más en pos del ciudadano, no en contra del ciudadano. Ni siquiera es en contra del poder político, es para decir, bueno, listo, tengo que proteger este derecho, ¿cómo hago para hacerlo rápido? La ley no me dio otra cosa. Entonces, si no tengo otra cosa, uso esta. Era una corte un poco más seria, es decir, nosotros, a ver, el Poder Judicial ahora es un poco bastante más reacio a estas modificaciones procedimentales, pero ¿por qué? Porque las modificaciones que ustedes puedan darle al Poder Judicial o que ellos puedan generar, realmente les trae más trabajo, entonces no quieren más trabajo. Nosotros intentamos un par de veces plantear un
un recurso a la Cámara, una vez planteamos un recurso a la Cámara porque no nos resolvían algo, pero en realidad no estaban resolviendo cualquier cosa y lo que hacía, en realidad nos habían resuelto. Ustedes tienen un recurso cuando no les resuelven, para forzar a que el juez resuelva. Pero el juez había resuelto algo que en realidad lo que resolvía llevaba a que con el correr del tiempo lo que habíamos pedido no tenga sentido. Entonces no estaba resolviendo nada, no estaba diciendo sí, tenés razón, no tenés razón. No, bueno, esto se resuelve dentro de tanto tiempo y cuando se resolvía dentro de tanto tiempo el pedido no tenía sentido. Entonces intentamos inventar un recurso que casi prospera, porque lo hablamos con la Cámara, y la verdad que en Cámara, el secretario de Cámara le gustó el recurso, a uno de los jueces le cerró, pero a los otros dos no. Nos ganamos un juez más y creamos jurisprudencia, pero bueno, no importa. En la universidad hemos creado bastante jurisprudencia, sobre todo con recursos extraordinarios. Bien, no me anoto el punto yo igual, lo de la universidad, pero bueno, pero sí he elaborado algún informe o alguna cosa para eso. Bien, esto nos lleva a un segundo momento, el segundo fallo que nos trae hoy, que es el fallo Cot. ¿Qué pasó en Cot? Hechos. ¿Saben? Fue la toma de una fábrica textil. Una toma de una fábrica textil por parte de los empleados que se declaraban en huelga. ¿Qué significaba esta toma? ¿Qué es lo que yo como dueño de la empresa que no podía hacer, por ejemplo? Seguir produciendo. Lo más simple, ¿qué es lo que no le dejaban hacer estos muchachos? Más allá de no seguir produciendo. Está bien, tenés razón. Karen. Entrar. No, Bien, no lo dejaban entrar, salir, no podía hacer absolutamente nada. Es decir, le estaban vulnerando tanto su derecho a trabajar y ejercer industria lícita, como en el caso anterior, como su derecho a la propiedad, porque básicamente no podía entrar a su fábrica, ni sacar sus pertenencias, no podía hacer absolutamente nada. Plantea Siri, el lugar de la justicia, con el antecedente de Siri, diciendo, bueno, yo quiero utilizar esta herramienta basada en el habeas corpus para proteger mi derecho a trabajar y ejercer industria lícita y mi derecho a la propiedad. ¿Es igual el caso al de Siri o no? No, porque en el de Siri ocurría frente a la autoridad pública, en este era caso de particulares. Exactamente. Le dicen que no, justamente por eso. Le dicen, no muchacho, no se puede porque acá vos tenés un actuar no de autoridad pública, sino de privados. Entonces, la jurisprudencia esta respecto de Siri tiene que ver con el actuar de una autoridad pública. Ahí es donde yo voy a proteger tu derecho constitucional. Se apela y se termina resolviendo ¿qué? Se le da la razón. Que sí, que también aplica lo mismo que en Siri, tanto cuando actúe un público como actúe un privado. Estos dos fueron los fallos más importantes. Después hay 2 o 3 fallos más que van terminando de armar, porque ya después en los siguientes fallos hay fallos que no es necesario que haya una afectación al derecho, sino que con la mera amenaza al derecho ya se puede utilizar esta herramienta. Ya no era necesariamente que tenía que haber una clausura, que tenía que haber una toma. ¿Se entiende? Ya con el hecho de enterarme yo que me venían a clausurar o que había un riesgo de que vengan a tomar la fábrica o cualquier otra cosa, ¿no? Una amenaza real al derecho, probable fácilmente, porque lo que tiene esta herramienta es que se corría. A consecuencia de esto, como les dije yo antes, la justicia crea jurisprudencialmente algo que se llamó el amparo, ¿no?
Lo crea jurisprudencialmente porque el Estado no había dado una herramienta para estas ocasiones. El Estado posteriormente da esta herramienta, crea la ley de amparo, que era una ley que tenía tantos requisitos que nuevamente vuelve a entorpecer el ejercicio del amparo. Es decir, la volvía tan difícil que a mí no podía yo, realmente eran muy pocos los casos donde podía presentar un amparo. Es por esto que para zanjar la cuestión, en el año 94, muy inteligentemente, a ver, en el 94 tenemos dos fuerzas muy grandes, radicales y peronistas, se puede decir, con Alfonsín y Menem, que firman el acuerdo para hacer esta reforma constitucional. Por un lado, lo único que le preocupaba al presidente del ejercicio era su reelección, la mientras que como segunda fuerza esto le permitió al radicalismo, en ese caso, meter cuestiones bastante importantes en la Constitución, como para que reforzaron mucho los derechos. Como les dije antes, metieron el tema de democracia semidirecta, metieron el tema de los derechos del consumidor, metieron el tema de los derechos del ambiente, todos los derechos de tercera generación. Y en esta segunda parte también le dieron jerarquía constitucional a estos mecanismos de garantía. Cosa que las leyes que los regulen no los puedan destruir de tal forma como fue la ley de amparo. ¿Se entiende? Es decir, al tener jerarquía constitucional, como lo dice la propia Constitución, ni los derechos ni las garantías, al ser reformados, al ser reglamentados por ley, no pueden ser destruidos, no puede eliminarse su esencia, ¿no? Por lo cual, muy inteligentemente fueron colocados acá. ¿Y cuáles fueron estos mecanismos? Fueron 4. Vayan agarrando la Constitución, artículo 43, denme un minuto que ahí vengo, ¿eh? Ah, perdón, ¿eh? Bien. ¿Cuál es la mejor forma de estudiar los mecanismos de garantía? Leyendo el artículo 43 de atrás para adelante. Usen la Constitución comentada. Básicamente el artículo 43 nos va a decir cuáles son estos 4 mecanismos de garantía. Cuando definamos el primero, que en realidad lo vamos a definir último, van a entender o van a ver muy bien Siricot ahí. El último párrafo del artículo 43 dice que cuando el derecho lesionado, restringido
o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Derecho a la libertad física. Habeas corpus. Esto es el habeas corpus. ¿Quién puede presentar un habeas corpus según leímos recién? El afectado o cualquiera en su favor. ¿Por qué cualquiera en su favor? Y Esto no porque lo van a ver en los otros casos. si una persona está detenida, quizás un familiar o alguien cercano quiere saber su paradero. Detenida ilegítimamente o desaparecida. Claro, sí. El desaparecido no podría, el que no está presente, no puede presentar un recurso en su favor, claramente. Es bastante lógico que pueda hacer cualquiera en su favor en este caso. Hay acá algo que nos lleva a la última parte del artículo 19. ¿Se acuerdan que yo les dije? No, del 19 no, del 18, perdón. El tema de las cárceles. Que las cárceles deben ser limpias y sanas para reeducar y no para castigar, etcétera, 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 está en el 18. Bueno, no solo está el derecho, sino que acá está la garantía. Para que en caso que esto no se cumpla, poder utilizar esta herramienta para que se cumpla. Ya sabemos lo que es el estado carcelario en este momento, bastante complicado. Pero bueno. Esa es la garantía que protegería justamente estos derechos. Habeas corpus. Último párrafo, artículo 43. El párrafo anterior nos dice que toda persona podrá disponer de esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de ellos. No podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística. ¿Cómo se llama esta herramienta? ¿Alguien sabe? El Habeas habeas data. data. Muy bien, chicos. Habeas data. Esta es una herramienta muy poco utilizada. ¿Saben dónde sería uno de los casos más claros donde yo podría utilizar esta herramienta? A ver, como dijimos la otra vez, sus datos están en todos lados. Todos lados. Hay bancos de datos específicamente que nosotros utilizamos mucho, los abogados, que son como el sistema Gnosis, el sistema Veritas, que lo que hace es darnos un paneo total de su situación, dónde tienen cuenta bancaria, cuál es su estado económico, dónde trabajan, nos tira información de AFIP, de Banco Central, mucha de esa es información pública. Lo que pasa es que muchas veces hay cierto tipo de información que o puede ser privada, ejemplo, cuestiones atenientes a nuestro género o quizás nuestra preferencia sexual, Una historia clínica. una historia clínica. La historia clínica es nuestra, es un documento propio y privado, justamente. Que no pueden ser públicos. Nosotros en ese caso podemos presentar este recurso para decir, saquen esta información de acá porque es información privada. Pero yo creo que uno de los casos donde más se puede llegar a utilizar esta herramienta es, ¿alguno de ustedes ha sido deudor moroso alguna vez? ¿O conocen a alguien que haya sido deudor? ¿Dónde van los deudores? ¿Dónde aparecen siempre los que deben algo?
Del Veraz, sí. Veraz no es más que un centro de información donde se anotan, donde las personas anotan a aquellas personas que tienen una deuda con ellas. ¿Por qué? Porque no le pudieron cobrar esa deuda, entonces, buscando la forma de que esa deuda sea un perjuicio y obligar a la persona a que la pague, los anotan en estos bancos de datos, ¿no? Veraz es el más conocido. ¿Qué pasa? Uno quiere ir a sacar un crédito, uno quiere alquilar un departamento, uno quiere hacer cualquier cosa. Si está en el Veraz, le dicen, no, apareces en el Veraz, no te doy el crédito, no te alquilo el departamento. Eso es muy habitual. También pasa que yo esa deuda la pude haber pagado, también muy habitual, porque estas empresas se apuran para inscribirlo a uno en este registro, pero después no se apuran para sacarlo del registro. Una vez que cobraron, ya está. Entonces yo le voy a mandar una carta de documento a esta empresa diciéndole, mira, yo ya te pagué, necesito que me saque del Veraz. Si la empresa no lo saca, yo podría presentar justamente una habeas data acompañando la constancia de liquidación de esta deuda para que sea el Veraz el que me quite. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Si el dato que está consignado en esa plataforma donde yo figuro como deudor no es un dato verdadero, yo puedo pedir que se rectifique y que se ponga que no tengo más esa deuda. Podría utilizarlo para eso. Yo puedo consultar cualquier tipo de dato. El dato que no puedo consultar es todo aquel que pueda afectar el secreto de las fuentes de información periodística. Los periodistas pueden tener fuentes de información secretas. ¿Quién podría romper este secreto? Un juez. Pero no utilizando la habeas data, no para saber los datos, no para saber, no, yo presento una habeas data para que me informen quién está. No, esto sí es un proceso más largo, hay que demostrar un derecho afectado, etcétera, etcétera. Y ahí el juez podría pedir que se levante el secreto de protección de fuentes periodísticas. El tema es que es bastante restrictivo el tema, porque la fuente periodística muchas veces arriesga muchísimo al brindar cierto tipo de información y en general, más allá de dar esto, uno no puede, como se hace, ¿no? Igual, pero no debería poder, con la sola declaración de una fuente periodística, dar por verdadero un hecho, sino que la fuente periodística te manifiesta el hecho, pero vos después te tiene que dar las pruebas o la forma de recolectar las pruebas para poder demostrar que ese hecho ocurrió, ¿se entiende? No sirve con hay una fuente periodística que dijo tal cosa. Eso se escuchó muchas veces y después se demostró que era falso, porque también se inventan fuentes periodísticas porque cuesta tanto levantar el secreto que no, si no está acompañado por pruebas es un poco complicado. En el segundo párrafo, esta sí es una herramienta nueva que tiene que ver con estos nuevos derechos y garantías. ¿Se acuerdan que les hablé de que esta reforma constitucional del 94 incorporó los derechos de tercera generación, los derechos colectivos, los derechos de todos? Bueno, también nos dio una herramienta llamada amparo colectivo que nos sirve para proteger los derechos de todos. No los derechos de uno, los derechos individuales, sino los derechos que son colectivos o que hacen a un colectivo. Esta herramienta se utilizó no solo para estos derechos, el caso más típico fue el caso Cuenca Matanza Riachuelo, que se hizo a través de un amparo colectivo, justamente por las condiciones en las que estaba todo lo que es el río Matanza, el río Riachuelo, sigue estando mal, pero estuvo mucho peor, donde se obligó a través de este amparo colectivo al Estado a limpiar y a controlar la contaminación de la cuenca. Pero también se utilizó y se le dio más alcance que lo que establece la Constitución. Fíjense lo que hablábamos de Marbury versus Madison, es decir, a diferencia de Marbury versus Madison, fue la propia jurisprudencia
la que le amplió el alcance. Es decir, ni siquiera había una ley que le daba más alcance, sino que la propia jurisprudencia dijo, no, esto no solo sirve para lo que dice la Constitución, sino que sirve para mucho más. Por eso yo les hablo de tomar con pinzas lo que se resuelve en Marbury versus Madison. ¿Por qué? Porque se utilizó, como les hablé la otra vez, en el fallo Alavi, respecto de la grabación de las comunicaciones de cada uno de nosotros, que hacen al derecho de la intimidad de cada uno de nosotros y no un derecho de intimidad colectivo, pero se utilizó para eso. Y se utilizó también en lo que fue, si no me equivoco, el fallo Berbinsky, que tiene que ver con lo que dijimos antes del habeas corpus para las cárceles. Bueno, él utilizó el amparo colectivo para presentar un habeas corpus colectivo, preguntando al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires respecto del estado carcelario y la situación de los detenidos en toda la provincia. ¿Por qué? Porque se había comprobado que teníamos, esto sigue existiendo, ¿no? Tenemos detenidos, personas procesadas, detenidas en comisaría, tenemos conviviendo personas procesadas con personas no procesadas, inclusive mayores con menores de edad, lo cual es un quilombo. La provincia de Buenos Aires es un desastre. Bueno, se utilizó la figura del amparo colectivo como habeas corpus colectivo para pedir esto. Y esto nos lleva al primero de todos, que es el amparo. Muchas veces llamado recurso de amparo, no sé si lo escucharon como recurso de amparo. Bueno, el amparo es una acción, no es un recurso, es una acción. Todas estas son acciones. ¿Por qué? Porque soy yo como individuo accionando, pidiéndole al Estado que me escuche, mi derecho de acceder a la justicia, que es un derecho también constitucional, de peticionar a las autoridades. Un recurso sería cuando yo cuestiono un acto de la autoridad. Yo recurro a ese acto. Puede haber un acto de autoridad, puede haberlo como no. Ejemplo, en el caso de una clausura puede haber un recurso, pero el recurso va a ser un recurso que yo le presento a la autoridad administrativa para que revoque su decisión. Mientras que la acción yo la llevo a cabo ante el Poder Judicial pidiéndole que me escuchen, ¿no? O que me respeten mis derechos. Es como el recurso extraordinario. ¿Cómo? Cuando querés ir, el recurso extraordinario, cuando querés ir a la corte. No. El recurso extraordinario, bueno, sí. Vos tenés, la apelación es un recurso y la apelación es un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque vos estás recurriendo la sentencia de la instancia anterior. Recurso extraordinario, estás recurriendo la sentencia de la Cámara. Y el recurso de queja, estás recurriendo a la denegación del recurso extraordinario. Siempre estás recurriendo, estás cuestionando un acto anterior. En este caso, una sentencia anterior que me denegó o que fue contraria a mis intereses. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. ¿Qué quiere decir esto? Es para solucionar un tema así, Claro que urgente. pasa en el fallo COT, que él antes que salga la sentencia, que había dictado después de primera instancia y la Cámara Penal, él trata de que se le escuche, ¿no? Precisamente, antes que salga la sentencia para pedir solución a su gran problema. Es que tiene que ser rápido, porque lo que yo les digo, a ver, no piensen que los únicos medios rápidos que hay son amparo, habeas corpus, habeas data o amparo colectivo. Hay otros que ahora les voy a hablar un poquito más, pero muy brevemente porque no viene al caso. Tiene que ser rápida. Y esto de que tenga que ser rápida es una ventaja, pero también limita mucho el alcance del amparo. Yo en el amparo, en general, ahora se acepta cierto tipo de prueba testimonial, ¿no?
llamar testigos. Pero si no tengo que tener las pruebas así calientes y poder mostrarlas, tiene que ser algo notorio, que se vea que hay una violación al derecho. Si es algo que requiere mucha prueba, que se genere, no es el amparo. El amparo a mí no me sirve, porque deja de ser rápido. Si yo tengo que convocar peritos, muchos testigos, etcétera, etcétera, pruebas, oficios para acá, oficios para allá, nada, se acabó el amparo porque deja de ser rápido. Entonces yo tengo que poder probar rápido lo que está ocurriendo. Por eso lleva a que sea una acción rápida y expedita. Y acá es donde la ley nos dice, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. ¿Qué quiere decir idóneo? Mejor. Un medio más mejor, ¿no? Mal dicho, pero es así. Siempre que no haya una herramienta que sea mejor. Y acá nos llevan dos caminos. A ver, si yo tengo que se me está violando mi libertad ambulatoria, mi medio más idóneo no es el amparo, sino que es el habeas corpus. Si yo tengo una violación a mis datos, el medio más idóneo es el habeas data, no el amparo. ¿Se entiende? Si yo tengo un caso donde debo producir mucha prueba para demostrar lo que está ocurriendo, el medio más idóneo no es el amparo, sino que es el juicio ordinario. Tengo que hacer un juicio y poder darle al otro a todas las defensas, yo dar todas las probanzas que necesito, que no me limita como me lo limita el amparo. ¿Quiere decir que si ahí tengo un derecho que se está por perjudicar, capaz que lo pierdo? No, no quiere decir eso. Supongamos, caso típico, que tengo un deudor y yo veo que el tipo está empezando a vender todo, ¿no? Y tiene una deuda vencida conmigo. ¿Puedo presentar un amparo? No, porque tengo que demostrar, tengo que mandar un oficio al registro de la propiedad para que demuestre que el tipo está vendiendo sus bienes, tengo que demostrar que tiene otros deudores, tengo un juicio atrás bastante grande, ¿no? No es tan fácil. Pero entonces quiere decir que cuando termine el juicio, si el tipo vendió todas sus cosas, ¿no tiene sentido? No. Yo cuando empiezo un juicio, aún sin que el otro se entere, sin haberle dado traslado de la demanda, tampoco para no avivarlo, le puedo pedir al juez que tome o que adopte medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Le puedo pedir al juez que disponga que hasta que se resuelva el juicio, por ejemplo, un embargo preventivo. Yo sé que lo que estoy reclamando son 100.000 pesos, más intereses, yo qué sé. Le puedo pedir al juez que le embargue esos 150.000 pesos, por decir algo, ¿no? Hasta que termine el juicio. Obviamente, si después se demuestra que no me lo debía, voy a pagar las costas del juicio y obviamente los daños y perjuicios que le haya provocado ese embargo a la persona. El juez también puede dictar medidas de no innovar. ¿Qué quiere decir esto? Sobre un determinado... A ver, yo estoy discutiendo si un bien es de esta persona, si no es de esta persona, si se lo está sacando de encima, si el bien es mío en realidad y esta persona tiene... El juez puede determinar que no se toque, que no se cambie el estado del bien hasta que no se resuelva el juicio. Que el derecho no cambie el estado actual hasta que no se resuelva. ¿Para qué? Congelamos las cosas, resolvemos el juicio y listo. Hay herramientas que actúan rápido. Por eso dice, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, puede haber algo mejor. Y acá les va a dar Siri, COT y el resto de la jurisprudencia que les arma el amparo. Contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares. ¿Por qué? Yo puedo cometer un delito o algo ilegal, o puedo estar perjudicando a un tercero, no solamente por acción, sino también por omisión. Por acción claramente clausura, ¿no? La clausura de Siri. Por omisión, por ejemplo, podría ser
el Estado tiene la obligación de entregarme un predio, un lugar, yo qué sé, y no lo hace. Deja de hacerlo. Está incumpliendo, está omitiendo hacerlo. También puedo reclamar en ese caso. No cuando hace, sino cuando hace o cuando deja de hacer lo que tiene que hacer. Y acá tienen Siricot, de autoridades públicas o particulares. Y acá tienen tanto Siri como el resto, que dice que de forma actual, Siri, COT, forma actual, o inminente, no es ahora, pero va a ser, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Se tiene que ver fácilmente, eso es lo que les decía antes. Derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Bloque de constitucionalidad, ¿se acuerdan que les dije? Cuestión federal, ley, tratados internacionales, leyes. Perdón, Constitución, tratados internacionales, leyes. Esto, hasta el año 94 lo había decidido así la justicia, después del 94 es la propia Constitución que da este rango y dice, Constitución Nacional, los tratados con las potencias extranjeras y las leyes que regulen su ejercicio son ley suprema de la nación. Bueno, cuando se viole cualquiera de estos derechos, yo puedo utilizar la figura del amparo, la herramienta del amparo, la acción del amparo. ¿Está? En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la ley en que se funde el acto u omisión lesiva. Acá hay una autorización explícita para la declaración de inconstitucionalidad. Es la propia Constitución que te da la autoridad para declarar la inconstitucionalidad. Los otros casos, igual, no hay que dormirse con esto. Si bien está la autorización, yo soy de los que sostienen el criterio de que si queremos la inconstitucionalidad la tenemos que pedir. No puede ser de oficio, pese esta última parte. Porque el juez también tiene la obligación de fallar respecto a lo que se le pide y no puede fallar más allá de esto. Con lo cual es discutible lo que se entiende jurisprudencialmente muchas veces, depende de qué parte de la jurisprudencia agarremos, es que se refiere a que por amparo también puedo pedir la inconstitucionalidad de la norma, que no solamente en un juicio ordinario. Es discutible, depende dónde lo vean, la visión del docente puede ir para un lado o puede ir para el otro, y las dos son válidas. Es interpretativo, 100%. ¿Entendieron? Amparo, habeas corpus, habeas data y amparo colectivo. No es complicado. Esto recomiendo que lo estudien directamente, Constitución comentada, lo van a entender perfecto. No necesitan más que eso. Les doy brevemente, vamos a hablar, como haciendo la introducción a la clase que viene, de lo que es el artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Qué nos habla de régimen representativo republicano y federal? ¿Esto no lo hablamos ya? ¿O se los dije muy por arriba? ¿Por qué nuestro régimen de gobierno es representativo? Sistema. Porque lo elegimos a través del sufragio. ¿A Porque quién? no sé, a un ¿A quién? representante. Los gobernantes. A nuestros representantes. ¿Y de dónde surge esto de que los elegimos a través del sufragio y que elegimos representantes? ¿Qué quiere decir esto? Se lo dije la otra vez. ¿Qué dice la propia Constitución? Que el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes. Esa es la respuesta. Artículo 22 de la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino que lo hace por medio de sus representantes. Por eso es un régimen representativo. Esto relativamente es un régimen representativo, dado que el artículo 39 y el artículo 40 nos cambia un poco la variante. Lo vamos a ver la clase que viene eso.
Bien. Y entrando en este tema de la representatividad, porque hay dos posturas, quiero saber la suya sin haber estudiado el tema. ¿Quiénes son nuestros representantes? Yo tengo la mía, pero les puedo decir cuáles son las dos teorías, pero ¿quiénes serían estos representantes? ¿A quiénes conocen ustedes? ¿A quiénes ubican? Y a los diputados, senadores, el Diputados, presidente. senadores. ¿Quién? El presidente. ¿El presidente? ¿Alguien más? ¿Quién, Brian? No, no. Ni. En mi postura, de ninguna manera. En la otra postura es un ni. ¿Alguien más? Dijeron presidente, diputados, senadores. Gobernadores también. Gobernadores, muy bien. Jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, si quieren equipararlo. No solo elegimos gobernadores o jefe de gobierno, sino que elegimos vicegobernadores y vicejefe de gobierno. No solo elegimos presidente, sino que elegimos vicepresidente. Diputados y senadores. Los diputados, Intendentes también. intendentes, por eso, si seguimos bajando, intendentes, viceintendente creo que también hay. El tema es, por ejemplo, que según la Constitución Nacional, nosotros elegimos un gobernador en todo caso, no elegimos gobernadores, ¿no? Son representantes, pero el gobernador de tu lugar es tu representante. Y de ahí si quieres hacer un orden es el gobernador, los diputados, presidente, vicepresidente, si quieren intendente para abajo. La discusión es si solamente los cargos electivos son nuestros representantes o si todo lo que se elige y lo que esos cargos electivos eligen también son nuestros representantes. Yo soy de la visión más restrictiva. Para mí mi representante es aquel que yo elijo o el que elige el pueblo, ¿no? El resto son personas que lo asisten, son empleados, si quieren decirlo de una manera, que no son empleados, ¿no? Pero son designados y removidos por esta persona que yo designo, que yo elijo. ¿Está? Pero ellos no me representan a mí. A mí el ministro de Economía, el ministro de Seguridad Social, el ministro de Vivienda no me representa. El que me representa en ese caso es el presidente, es el representante que lo elegí, no lo elegí, pero es el que me representa. ¿Está? Los otros son funcionarios que él estableció. Respecto de la representatividad del pueblo, ¿quién la tiene? La del pueblo. ¿Quién representa al pueblo? ¿Saben? Dentro del Poder Legislativo, ¿quién lo representa? Los diputados. Bien. ¿Y los senadores a quién representan? A las provincias. Exacto. ¿Por qué? ¿De quién es la soberanía o de quién es el poder originario para crear la nación? En el caso, un régimen federal. ¿Quiénes son las dos fuerzas soberanas? Si leen el preámbulo, están las dos ahí. ¿No? ¿Quiénes? ¿Cómo Los empieza el preámbulo? representantes ¿Los representantes de quién? del pueblo de la nación argentina. Bien, ¿quiénes son los representantes del pueblo? Los diputados, lo acabamos de decir. Primera fuerza, el pueblo, a través de los diputados, son representados por los diputados. Y el otro poder, régimen federal, el poder va de abajo hacia arriba. ¿Quién tiene el poder originario? ¿La nación o las provincias? Las provincias. Las provincias. Entonces, la otra fuerza que está representada en el Congreso es la provincia, las provincias, a través de los senadores. Por eso están las dos fuerzas que componen el Congreso, el pueblo y las provincias. ¿Está?
Bien. Definimos régimen representativo. Régimen republicano nos habla de varias cuestiones. Esto lo van a ver en el espíritu de las leyes de Montesquieu, que no lo van a tener que leer ahora. Pero básicamente Montesquieu nos hablaba que la clave para que funcione el republicanismo era que el poder no esté concentrado, sino que esté dividido. Y que esté dividido en al menos 3 partes. Por eso lo que nosotros llamamos poderes en realidad son partes de un único poder. El poder es uno solo que está dividido en 3 partes. La parte ejecutiva, la parte legislativa y la parte judicial. Si ustedes leen los primeros proyectos, el poder judicial no estaba contemplado como un poder, esto creo que se los dije, no importa, al margen, más allá de convertirse en el más importante actualmente, era una parte marginal que asistía a los otros poderes, pero no tenía un poder real, supuestamente. Ahora lo vemos que no, la historia fue distinta. División del poder es la primera característica del régimen republicano. La segunda, muy ligada a la representatividad, tiene que ver con la elección de los representantes. Hay una elección popular de los representantes. A su vez, estos representantes duran un cierto término. Hay una periodicidad en los mandatos, lo que lleva a que las elecciones sean periódicas. El tema de la reelección indefinida, como ocurre en varios lugares, no está prohibido. A ver, ni siquiera es contrario al concepto de republicanismo. El tema es que no haya, que la perpetuidad en el poder no se dé por una designación in eternum, sino que sea el pueblo el que constantemente elija. Después sabemos que hay corrupción en el medio, que varios están ahí porque están las personas porque utilizan medios que no corresponden, o sí, no sé, la verdad es que no puedo hablarlo por mí. Hay periodicidad en los mandatos, elección popular de los representantes, hay responsabilidad por los hechos de gobierno, y esto nos lleva a otra cuestión que tiene que ver con la transparencia. Los actos del gobierno son transparentes, son públicos, cualquiera de nosotros tiene que tener acceso y poder pedir. Cualquiera de ustedes en estos momentos quieren saber cualquier cosa del gobierno y pueden presentar una nota por acceso a la información pública y se las tienen que decir sin preguntarles para qué la quieren. ¿Está? Ustedes quieren saber, tienen dudas respecto de una contratación del Estado, pueden pedirla. Es su derecho, ¿está? Y se las tienen que dar. Es información pública lo que hace el Estado. Las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son públicas. Si ustedes entran a la página del Congreso, tienen que tenerlas publicadas. Bien. Asimismo, también hay igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es, como les expliqué varias veces, la igualdad es en situaciones iguales. Si yo estoy en la misma situación que otra persona, se me tiene que aplicar la ley de la misma forma. Eso quiere decir la igualdad ante la ley. Bien. La clase que viene les explico federalismo y unitarismo así muy rápido y vemos proceso de sanción de leyes y artículo 39 y artículo 40. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, algo? Ni Luca. No. Vayan leyendo, chicos, porque aquellos que no estén leyendo mucho, porque se les va a hacer más fácil, si no se les va a acumular todo. Y otra cuestión que les digo, siempre se los digo a todos, la primera parte es mucho más simple y entendible que la segunda, con lo cual esfuércense para sacar una muy buena nota en este examen porque el segundo tiende a ser mucho más complicado. ¿Estamos? Así que mi consejo es que hagan eso. Ustedes hagan lo que quieran. Bueno, si no hay dudas, les deseo buen fin de semana. Profesor, ¿se sabe algo del parcial? Sí, no te puedo confirmar horario, pero el parcial va a ser el martes 30. Ah, ok.
no tienen exámenes, no tienen nada ese día, ¿no? ¿Ustedes tienen ahora en Avellaneda qué días? El 18. Yo el 19. ¿18 y 19 o solamente 18? Yo tengo 18 y 19. Bien. Entonces, tienen tiempo para acomodarse, chicos. Profesor, ya había mencionado la sede, no todavía, ¿verdad? No había confirmado. Sede central. Mutear el micrófono, votando mal. Ahí está. Va a ser en la sede central del CBC, que es en la calle Ramos Mejía, no sé si la conocen, ahí en Parque Centenario, es en Caballito. Lo que no les puedo confirmar es el horario, que obviamente se dan para los que necesiten certificado de trabajo, se les da, pero entiendo que va a ser al mediodía. ¿Estamos? Si alguno tiene alguna complicación, ya sé, Gabriela, lo tuyo, así que nada, me avisan y vemos cómo coordinamos. Bueno, buen fin de semana, chicos. Será hasta el martes entonces. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Iván.